pero no sabemos generar un plasma con esta geometría particular, ¿vale? Bueno, Star Trek, igual que en Star Wars, el límite de la velocidad de la luz. Claro, si uno se plantea el problema del teletransporte, tiene que ser consciente de que necesita almacenar toda la información que hay en los átomos del cuerpo que desea teletransportar y trasladar esa información al punto de recepción, ¿no? Se necesita un sistema emisor y un sistema receptor, ¿no? Por así decirlo, esto es lo que se llama la cápsula emisora y la cápsula receptora. Desde dónde quiero ir hasta dónde quiero ir. Tengo que almacenar la información, procesarla y luego transmitirla, ¿vale? ¿Cuál es la información en este caso? Si yo lo que quiero es teletransportar un cuerpo humano, lo que tengo que hacer es desmenuzar el cuerpo en todos sus átomos. ¿Cuántos átomos hay en el cuerpo humano? Bueno, pues es un problema muy sencillito de resolver, lo que se llama un problema de Fermi, que resolvemos todos los años en clase. No os voy a entretener con ello, os voy a decir simplemente cuántos son, pero todos podéis hacer el cálculo muy fácilmente, sin más que suponer que el cuerpo humano está formado por agua, y tampoco cometéis un error demasiado grande. Bueno, hay exactamente unos 10 elevado a 28 átomos en el cuerpo, ¿vale? Es decir, son muchos. ¿Qué información necesito yo de cada átomo si lo quiero transmitir a otro sitio, a otro lugar? Necesito pues información como la posición del átomo, su velocidad, su spin, etc. Es decir, que necesito cierta información de tipo microscópico, de tipo cinemático, dinámico, etc., ¿no? Bien, hay gente que se dedica a calcular, o que ha calculado, ha estimado cuánta memoria se necesitaría, memoria real, memoria de un ordenador, para almacenar esta información física del cuerpo. Bueno, pues se estima aproximadamente que haría falta 1 kilobyte por átomo. 1 kilobyte. Es decir, que cada átomo que cogierais necesitaríais guardar su información en 1 kilobyte. ¿Vale? Parece una cosa nimia, muy pequeñita, veis, 1 kilobyte no es nada, ¿no? Pero claro, 1 kilobyte multiplicado por 10 a la 28 átomos son, efectivamente, 10 elevado a 19 terabytes. Los discos duros de ahora ya empieza a verlos de 1 terabyte. Veo aquí el cálculo, me parece que lo hice un poquito más anticuado y me parece que supuse que los discos eran de 200 gigas. Entonces, si cogierais discos de 200 gigas que almacenasen 10 a la 19 terabytes y esos discos tuvieran 1 centímetro de grosor cada uno y los apilaseis todos encima de otros, ocuparían aproximadamente 10 años luz. ¿Vale? Es decir, que esa es la información que necesitáis para teletransportar un cuerpo humano, si pretendéis hacerlo átomo por átomo. Es una cosa realmente complicada. Bueno, siempre está, como siempre, los escapes físicos. Ahí lo que tenéis, lo que se llama el teletransporte cuántico, que también aprovechamos en clase para hablar un poquito de él. Claro, siempre desde un punto de vista muy didáctico y muy divulgativo, porque entrar en temas de teletransporte cuántico requiere conocimientos de mecánica cuántica profundos, ¿vale? Entonces yo lo que hago siempre es pues hablar cuáles son los últimos hallazgos, en qué investiga la gente, que se ha conseguido teletransportar partículas, no cuerpos humanos, porque eso sí que se ha conseguido. Se ha conseguido teletransportar moléculas, se ha conseguido teletransportar un haz láser, es decir, cosas muy pequeñitas, cosas que son muchísimo más simples que un cuerpo humano, que es un sistema mucho más complejo, ¿no? Bien, ahí tenéis más ejemplos, por ejemplo la mosca es otro típico ejemplo de ciencia ficción del teletransporte, pero fijaos que la mosca tiene cosas que no tiene el Star Trek, por ejemplo. La mosca, si recordáis la película, tenía una cápsula desde donde viajabas y luego había otra cápsula hasta donde ibas, ¿vale? Es decir, que tenían su sistema emisor y su sistema receptor. En Star Trek nunca ocurre eso. Ellos siempre se transportan a cualquier lado desde la nave. Ya me dirás, si tú tienes que trasladarte de aquí a Marte y en Marte no hay un sistema receptor, ¿cómo vas? Y peor, ¿cómo vuelves? ¿No? Bueno, pues en Star Trek siempre eso se lo pasan por encima. Tienes luego problemas cuánticos, ¿no? Que si necesito conocer cosas de la posición y de la velocidad simultáneamente de la partícula, como no las puedo conocer por culpa del principio de incertidumbre de Heisenberg, no puedo conocer ambas cosas a la vez. ¿Qué hacían los guionistas de Star Trek? Decían, inventémonos un cacharro que se olvida de eso, un compensador Heisenberg, ¿vale? Nadie sabe cómo funciona un puñetero compensador Heisenberg, pero el caso es que evita que se cumpla el principio de incertidumbre de Heisenberg, claro. Bueno, ya la última parte del curso son las máquinas del tiempo. Las máquinas del tiempo, las velocidades warp, cómo plegar el espacio y el tiempo para poder viajar a velocidades prácticamente infinitas, si se puede o no se puede, qué se necesita, el asunto de la materia exótica, la masa negativa, la energía negativa, todas estas cosas. Y por fin utilizamos la espuma cuántica para fabricar nuestra maravillosa máquina del tiempo al estilo de cómo se hace en la película Contact, ¿no? Lo que se necesita es siempre coger un agujero de gusano,
que sabéis que un agujero de gusano es una especie de embudo por la que entras y sales en otra parte del universo, y puedes incluso no solamente salir en otra parte del universo, sino en otro instante de tiempo diferente al que has entrado, por lo cual se puede utilizar como si fuera una máquina del tiempo, y además es una máquina del tiempo reversible. Si por una boca entras en el pasado y la otra sales en el futuro, cuando viajas en el sentido contrario podrías entrar en el futuro y viajar al pasado. Bueno, ¿qué se necesita para construir una máquina del tiempo? Pues se necesita espuma cuántica. Espuma cuántica, no sé si tenéis idea de lo que es si tuvierais un microscopio infinitamente potente y pudierais reducir cada vez más el tamaño de lo que estáis observando y lo pudierais reducir hasta el tamaño más pequeño posible, hasta lo que se llama la longitud de Planck, a la escala de Planck, eso que habría ahí y que estaría formando el espacio sería la espuma cuántica. Bueno, pues se cree que esa espuma cuántica está formada por diminutos agujeros de gusano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es coger esos agujeros de gusano diminutos y hacerlos grandes para que pueda pasar una persona por ellos. ¿Cómo se hace eso? Introduciendo masa negativa. Masa que lo que haga es ensanchar el agujero de gusano. ¿Por qué? Porque los agujeros de gusano en estado natural tienden a cerrarse prácticamente en un tiempo infinitesimal y no te da tiempo a colarte por el medio de ellos. ¿Vale? Claro, para todo eso se necesita una energía enorme y por lo tanto nuestra tecnología está muy lejos de poder conseguir eso. Y siempre suponiendo que la teoría de la espuma cuántica es cierta, cosa que tampoco se sabe. Bueno, voy a poneros aquí unos ejemplitos de estos que os decía antes, de tipo cajón desastre, y uno de los más famosos es la película Eraser. La película Eraser trata de nuestro amigo Schwarzenegger, el gobernador de California, que lucha contra unos malvados que han conseguido fabricar un prototipo de un arma que es capaz de disparar proyectiles a la velocidad de la luz. Maravilloso. Bien. Se puede aplicar, como siempre, o suponer qué es lo que está pasando con un arma como esta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo con una pistola, una escopeta, una ametralladora, disparase una bala que se moviese a la velocidad de la luz? ¿Cuánto retroceso tendría el arma? ¿Vale? Bueno, entonces se aplica el principio de conservación del momento lineal, que es un ejemplo trivial que se ve en clase. Le pones medio gramo a la masa de la bala, que es muy poquita, pero puedes ponérsela más grande también, no pasa nada. Le pones 10 kilos al arma y la velocidad a la que sale el arma es de 54.000 kilómetros por hora. ¿Vale? Ese es el retroceso, esa es la velocidad a la que te golpearía el arma en el hombro. ¿Vale? No es una velocidad nada despreciable. No queráis saber qué se siente cuando un arma os da 54.000 kilómetros por hora en el hombro. Lo más probable es que el hombro desaparezca, y vosotros prácticamente también. Bueno, la energía que liberaría un arma como esa sería de 2 por 10 elevado a 13 julios, es decir, unas 4.000 toneladas de TNT. Cada vez que disparáis un arma de estas, todo lo que se encuentra a su paso prácticamente desaparece. En la película, si la veis, solamente hace agujeritos en la pared. Agujeros gordos, pero los hace. No está puesto ahí, se me ha olvidado, pero también cuando se explica el principio de conservación del momento lineal en clase, se suele utilizar el péndulo balístico, que igual os suena a algunos. El péndulo balístico es un sistema que tú le pegas con una bala a un bloque, ese bloque se eleva y tú a partir de la altura a la que se eleva el bloque puedes determinar a qué velocidad se movía la bala con la que le pegaste. ¿Vale? Podemos hacerlo aquí al revés. En lugar de saber la velocidad de la bala partiendo de la altura a la que sube el bloque, podemos hacerlo al revés. Si yo sé la velocidad de la bala, que es la velocidad de la luz, ¿a qué altura subiría el bloque? Y si yo supongo que ese bloque, en lugar de ser un bloque, es una persona, como se ve en la película, ¿qué pasa si yo a una persona le pego un balazo con una bala que se mueve a la velocidad de la luz? Bueno, pues la altura a la que ascendería esa persona, no tengo aquí el cálculo, pero me acuerdo de él, porque es una cosa que no se olvida, son 75.000 kilómetros. Ni más ni menos. Es decir, que lo ponéis en una de esas que se llaman órbitas altas en la atmósfera. Eso si no se vaporiza antes, claro. Bueno, cosas de fluidos también. Cosas que el principio de Arquímedes, que es una cosa básica cuando uno estudia estática de fluidos, esto de que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, y estas cosas tan tontas que explican la flotabilidad de los cuerpos, por qué la madera flota, por qué un pato flota y por qué un trozo de